Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Entonces vamos a ir comenzando. De todas maneras, para los que no lo puedan ver a tiempo, pues ya saben que la plática queda grabada, ¿no? Y se va a subir posteriormente a YouTube. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a tener una charla sobre un tema que de alguna manera salió a partir de la plática que di hace unos 15 días más o menos y también a raíz de que varias personas estuvieron pidiendo a través de las redes donde se iban poniendo estas infografías que íbamos poniendo sobre ¿sabías qué? ¿No? Tratando de poner pues algunos elementos que están en la cultura popular que pertenecen a la religión yoruba y que de alguna manera pues la gente los ve, los escucha y normalmente pues no los identifica, ¿no? Entonces parte de esas infografías y otras que van a salir pues son de alguna manera también que las personas se den cuenta que conviven realmente con elementos, ¿no? De nuestra religión, también pues de todos los elementos culturales afrocubanos y afroamericanos, ¿no? En realidad, y pues de alguna manera también ir ya quitando este estigma, ¿no? Que la religión tiene respecto a que si es una religión de narcotraficantes o de criminales y creer identificar con nuestra religión es simplemente un tipo de magia y brujería o etcétera, sino que ver que es mucho más complejo, ¿no? Que tiene elementos culturales, elementos religiosos, filosóficos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de donde nace, ¿no? Esta plática y también pues nuestro esfuerzo, ¿no? Que tenemos tanto pues de Semillitas Yoruba como pues de la casa religiosa que tenemos, de la comunidad religiosa que tenemos, Lea de Fumbabá, en el que están, pues intentamos dignificar la religión, ¿no? Dando todos estos aspectos de la misma y también compartir información que no sea tan fácil encontrar en otros lados, ¿no? O sea, hay información que de alguna manera es relativamente sencillo escuchar de una fuente o de otra o leyendo ciertos libros y entonces, bueno, aquí tratamos de complementar esa información con otras, ¿no? Más que nada para hacer que la perspectiva, ¿no? De nosotros los religiosos pues sea un poco mejor. Entonces, bueno, es por ahí por donde van siempre nuestros esfuerzos en Semillitas Yoruba. Y bien, entonces la charla va a ser un poco corta eh, con respecto a otras y sobre todo al final sí les voy a pedir que si quieren participar, ¿no? Para ir enriqueciendo las ideas que vayamos teniendo. Entonces, bueno, el nombre de la charla es Legados y Resistencia Cultural en la Religión Yoruba. Sí, ese es el nombre de nuestra plática. Y bien, siempre o casi siempre comienzo con este mapa que es muy importante y que tiene directamente una relación con todo lo que vamos a ver ahorita. Aquí le puse en la presentación el nombre de la autora, ¿sí? Porque luego no lo ponía, entonces por si a alguien le interesa la fuente, este mapa está en un libro que se llama África, nuestra tercera raíz, de la antropóloga colombiana Diana Uribe, editado en 2014 por Editorial Aguilar. Es un libro hermoso, no solo habla de los yorubas, habla de todo África y pues digo, me parece que vale la pena, ¿no? Verlo. Y bueno, este mapa en realidad está basado en mapas del siglo XVI, XVII, en la cual en esos mapas se cartografía esta zona. Y precisamente en los mapas portugueses, españoles e ingleses, precisamente toda esta región, desde Senegal hasta Angola, le llaman como aquí dice, le llamaban Costa de los Esclavos o Costa de Esclavos. Y era de donde pues normalmente empezaron a secuestrar personas y a traérselas, ¿no? Pues en calidad de esclavos. Luego invadieron pueblos,
secuestraban a las personas cuando las encontraban por ahí y pues las subían, las transportaban en diferentes puertos y desde ahí los mandaban a América, ¿no? Si ustedes tienen un poquito más de interés sobre el tema, porque esa sería en realidad otra plática, ¿no? Y digo, sería muy superficial, por toda la densidad de información. Por ejemplo, en Sierra Leona hay una puerta, ¿no? Que pusieron un portal, un pórtico que construyeron, que es un monumento para el recuerdo de todas estas personas que partieron, ¿no? Se llamaba la Puerta del No Retorno. La pueden buscar por ahí en las páginas de la UNESCO. Es simplemente, pues, desgarrador, ¿no? Observar cómo realmente, pues digo, todo lo que fue el comercio de personas, pues fue uno de los peores vivencias de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, les decía, entonces este mapa es muy importante para tener idea de la magnitud, ¿sí? De lo que estamos hablando. Sí, fue toda esta parte de África, que es enorme, y además fue por varios siglos que estuvieron trayendo a las personas hacia América, ¿no? Los diferentes puntos de América. ¿Por qué esto es importante? Por lo siguiente, porque cuando se los traen, hay que tener mucho cuidado luego con el lenguaje, porque luego decimos, es que traían esclavos. No, de África no trajeron esclavos, de África trajeron personas esclavizadas. O sea, en sí mismo su calidad como ser vivos es la de cualquier ser humano. Se los trajeron, o sea, que no son esclavos. No es de que existan seres humanos que nazcan con la calidad de esclavo, ¿no? Con el ADN de esclavo. No. O sea, son personas que fueron esclavizadas, personas que fueron de alguna manera sojuzgadas, dominadas y fueron traídas para que desarrollaran un trabajo, pues, esclavizado, ¿no? O sea, un trabajo no remunerado, pues de tortura, de hacinamiento pues bueno, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, el esclavismo se convirtió en un sistema no solo económico, porque realmente fue un sistema económico, sino que el esclavismo también se convirtió en una, podemos decir, en parte fundamental del orden social, cultural, obviamente lo económico, sin lo cual no hubiera sido posible, pues, de que los que nosotros llamamos, ¿no?, los países de primer mundo, digo, a mí esa es una categoría que realmente no me parece correcta y nunca me ha parecido correcta, y yo nunca la menciono, y siempre que lo hago, siempre hago la acotación de que no existen primeros, terceros, ni ningún número de mundos, todos habitamos en el mismo, y los países que tienen un desarrollo económico mayor, si uno revisa su historia, fueron los países que sometieron a otros, o los países que en la actualidad están explotando irracionalmente los recursos de otros, ¿no? Tenemos a Canadá, que siempre se pone muy amigo y todo, y tiene sus mineras y todo esto. Tenemos a todos estos países que siempre nos ponen de modelo, ¿no? Noruega, Suiza y todos estos países que nos parecen una maravilla, y en realidad su riqueza pues viene de la explotación de otros, la propia China, ¿no? La propia China tiene minas ilegales en todo el mundo, tiene pozos petroleros, se sabe que hay mano esclava, etcétera, etcétera. O sea que de alguna manera sabemos que el esclavismo continúa. Sin embargo, entonces hay que ver que el esclavismo durante los siglos de la colonia se volvió parte fundamental del sistema político, cultural, económico. Entonces, ¿cuáles son algunas características? Digo, estoy hablando ahorita muy superficialmente. El esclavismo va a representar, por un lado, que a las personas que fueron esclavizadas se les despojaba de todo, se les despojó de todo lo que tenían, incluso hasta de su ropa, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, litografías, realmente los retrataban desnudos y desnudas. ¿Por qué? Pues porque realmente así los traían. Ya nada más cuando tenían que presentarlos en las ventas, ¿no? En los mercados, etcétera, en los lugares donde comerciaban a las personas, pues les ponían ya un taparrabitos, las mujeres les ponían tal vez para cubrir los senos y los genitales, igual a los hombres nada más para los genitales, y ya,
¿no? O sea, era realmente un despojo total, ¿sí? Y cuando me refiero a despojo total, me refiero total, porque el esclavismo significó despojarte de todo tu pueblo, despojarte de toda tu cultura, despojarte de tu idioma, porque les prohibían hablar en su idioma, les prohibieron reproducir patrones culturales, les prohibieron incluso mantener su propio nombre, o sea, el nombre que las personas que trajeron de África tenían ellos de manera nativa, se los borraban, les prohibían decir sus nombres y tenían que adoptar nombres cristianos, ¿no? Y eso también ocurrió, por ejemplo, en la colonia, en la colonización de México, ¿no? Por ejemplo, Juan Diego no se llamaba Juan Diego, o cualquier otro indígena que ustedes quieran, no se llamaba de ese modo. Entonces fueron obligados a tomar nombres cristianos. ¿Por qué? Porque esto, pues digo, a nivel simbólico, pues dice mucho, ¿no? Dice que de alguna manera tú ya no, ni siquiera tienes el derecho a conservar o a tener un nombre, sino que el nombre que puedas tener va a ser el nombre que yo te dé. Entonces, en ese sentido, el esclavismo, por eso es un despojo total. Sí, es un despojo total que al estar tú pues en condiciones de despojo total en la que no tienes nada, pues no tienes ni siquiera la manera de obtener el alimento, entonces tú tienes que estar buscando la supervivencia, debes empezar a adecuarte a esas condiciones, por más injustas que sean, con tal de sobrevivir, o la otra alternativa, pues simplemente era, pues, tratar de morir, ¿no? Luchar por tu libertad, pero sabiendo que te iban a matar, ¿no? Entonces, bueno, entonces otra característica del esclavismo entonces era esa, que te hacía aceptar cualquier condición material. O sea, no te importaba dormir en una galera con 200 personas, todos amontonados, con calor, con hambre, con sed, cansados, ¿no? De todo un día de trabajo, entonces no importaba, ibas aceptando esas condiciones materiales. ¿Por qué? Porque si te pasaban el pequeño plato de comida, pues tú lo agarrabas, o sea, no te importa cómo, la cosa es obtenerlo, ¿no? Porque realmente esas son las condiciones en las que llegan a estar. Entonces, aquí vamos a empezar a ver un poco, digo, no me voy a poner tan académico, pero sí quiero que tengamos claridad en varias cosas. Primero, en el concepto de dominación. Sí, el concepto de dominación es un concepto clave que tiene que ver con el esclavismo y que tiene que ver con todo el tema que estamos tratando. ¿Por qué? Porque la dominación va a ser un tipo de orden, o mejor dicho, va a ser un tipo eh, una manera de ejercer el poder. ¿Sí? La dominación es una manera de ejercer el poder político, ¿sí? Sobre los otros. Esto, si ustedes quieren verlo en autores, ¿no? Digo, un poco más académico, pueden leer a Michel Foucault, ¿no? Michel Foucault, digo que es bien chistoso que todos lo citan, pero nadie lo quiere, ¿no? Los psicólogos dicen que no es psicólogo, los filósofos decimos que no es filósofo, los antropólogos dicen que no es antropólogo, los sociólogos dicen que no es sociólogo, pero es todos ellos, ¿no? Y ninguno al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Foucault? Foucault, él estudió precisamente lo que es la dominación y lo que es la dominación incluso del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, él estudió los monasterios, la idea de los monasterios, cómo es que realmente llega en las órdenes monásticas, y esto se puede ampliar, de hecho Foucault lo hace, por ejemplo, a las escuelas, ¿no? El hecho de que me obliguen a tener que ir vestido de una manera, a tenerme que comportar de una manera, que me obliguen a tener incluso que controlar mi cuerpo, o sea, porque al final es un control, una dominación incluso del cuerpo, dice Foucault, en el cual si yo tengo ganas de comer y tengo hambre, no puedo irme a comer, tengo que esperar a que sea la hora del receso para la comida. O sea, realmente empieza a haber un control o una dominación incluso del cuerpo mismo. Todo eso es alguna de las cosas que estudió Michel Foucault, y es un concepto muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la dominación solo puede existir mediante la fuerza. O sea, a ti te pueden dominar, y esto, bueno, Foucault habla de un término que él acuñó que se llama biopoder. O sea, cuando tú ejerces todas estas
toda esta dominación sobre otros, tú estás ejerciendo un biopoder, o sea, un poder sobre la vida. La vida va a ser de tal y la vida va a tener tales características. O sea, eso es lo que normalmente se le conoce como el biopoder. Entonces, bueno, cuando nos habla Foucault entonces de todo esto de la dominación, también nos menciona que siempre tiene que haber fuerza, ¿sí? O sea, para el que desobedece lo tengo que castigar. De hecho, por ahí uno de los libros más importantes de Michel Foucault se llama precisamente Vigilar y Castigar, ¿sí? Por eso, bueno, aquí el otro punto, el esclavismo como sistema de dominación requería una vigilancia continua. Sí, recordando aquí también les digo este libro de Michel Foucault de Vigilar y Castigar. ¿Por qué? Porque necesitas que todo el tiempo estar vigilado para que tú no rompas la dominación, porque la dominación solo se puede ejercer si hay fuerza. Si tú puedes dejar o te puedes oponer a la fuerza de la dominación, entonces simplemente empiezas a rebelarte y entonces si tu fuerza comienza a ser mayor, haces una rebelión, haces una revolución, si lo quieren ver así, y cambias las condiciones. Entonces, la dominación nunca es algo que fuera aceptado. Simplemente yo me sometía a la dominación por necesidad. Sí, esto es entonces un primer concepto que hay que entender. La dominación, uno la acepta no porque quiera, uno no la está aceptando en realidad, uno solo está dejándose someter porque no tienes de otra. En el momento en que puedas, te liberas. Sí, en el momento que tu fuerza puede ser mayor que el que te está dominando, entonces tú te opones. Y solo puede ser dominado mediante la fuerza y, como les digo, una vigilancia, ¿no? Absoluta. Pero aquí viene otro concepto que es muy, 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 muy importante, que nos viene de la ciencia política y de la sociología. Este señor que está aquí en la imagen se llamó el Antonio Gramsci. Él, pues bueno, aunque nació a finales del siglo XIX, pues fue un gran autor importante de principios del siglo XX, un italiano, que por su actividad política, intelectual, él era periodista, pues lo meten a la cárcel, ya lo liberan muy mal de salud, y a los que se fue como menos del mes de que lo liberan, se fallece, ¿no? Porque ya estaba muy mal de salud. Eh, entonces, bueno, Antonio Gramsci durante sus años de cárcel, durante su tiempo de cárcel, escribió muchos cuadernos, ¿no? De hecho, se le conocen como cuadernos de la cárcel, en donde él, pues, empezó a hacer, pues, una evaluación de la historia de Italia, empezó a preguntarse sobre conceptos de marxismo, sobre la lucha de clases, etcétera. Y Gramsci rompe un poco con ciertas ideas de Marx, ¿no? En el cual para Marx la oposición eh, a una clase dominante era por lucha de clases, ¿no? Gramsci lo entiende diferente y de hecho Gramsci arrojó mucha luz respecto a todo esto. ¿Por qué? Porque él nos da otro concepto que es importantísimo, que es el de hegemonía. Eh, que van a ver ustedes que aunque tiene o se parece un poco a la dominación, son diferentes. ¿Por qué? Porque la hegemonía no la podemos entender solamente como un simple control. El, la dominación sí. La dominación, que es de lo que estábamos hablando ahorita, la dominación sí. La dominación es control mediante fuerza. La hegemonía no es simple control. La hegemonía implica que esa dominación que tú por principio la ejerciste sometiendo a los otros, que poco a poco con el tiempo ese sometimiento se vaya volviendo parte de algo cultural, ¿sí? Que se vaya asimilando. Que, ok, tú me estás diciendo que yo debo comportarme así, 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 entonces tú poco a poco vas permitiendo que eso ocurra. Sí, entonces hay un concepto que se le debe a Gramsci, que es el de la hegemonía cultural. Digo, palabras más, palabras menos, podríamos decir que la hegemonía cultural va a ser aquel poder político que se ejerce de manera tal que ha sido consensuado con los dominados. ¿Qué significa esto?
de que ya no necesito que todo el tiempo me estén apuntando con el arma, que yo ya no necesito que todo el tiempo me estén sometiendo para que yo siga respetando el orden político. Esa es la hegemonía cultural, cuando tú ya de manera cultural aceptaste la dominación. Sí, o sea, la hegemonía realmente es un concepto todavía mucho más canijo en ese sentido, ¿no? Porque la dominación es la fuerza tal cual, el sometimiento mediante fuerza, y la hegemonía es ya implica la aceptación en parte de esa hegemonía. Eh, por ejemplo, nosotros mismos ahorita estamos hegemonizados, ¿no? Todos en el mundo, de hecho, estamos de alguna manera hegemonizados, es algo que Gramsci nos ayudó a entender. Yo soy mexicano y obedezco las leyes, aunque algunas leyes me parezcan injustas, pero las obedezco y ya nadie me obliga. Por supuesto, hay leyes que cuando tú rompes, las rompes, ¿no? Tienes, vas a tener ahí un pago, vas a tener que pagar una pena, ¿no? Ya sea una multa, ya sea una infracción, ya sea, si es algo más grave, pues cárcel, pero, eh, pero de alguna manera nosotros ya vivimos aceptando cierta dominación. Por ejemplo, la cuestión de los uniformes en las escuelas. Eso es un tipo de dominación, como les expliqué que lo decía Foucault, pero que ha sido aceptado. Y entonces tú mismo de niño hay un momento en que tú mismo ya sabes que tienes que ir ponerte tu uniforme para irte a la escuela. Tú ya aceptaste el hecho de que manejen tu ropa para ir a la escuela. Tú ya aceptaste que aunque tengas hambre, estás en el salón y no es de que digas, ay, ya tengo hambre, pero todavía falta media hora para la hora del receso. En lugar de pararte e ir a buscar el alimento, que es una necesidad fisiológica, pues realmente te esperas. Entonces dices que todavía no nos debemos parar, entonces ahí ya fuiste hegemonizado. En cambio, si eres un niño que se para y que la maestra o el maestro te diga, oye, ¿a dónde vas? Y tú le digas, no, 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 espérate, es que ya tengo hambre. Que diga, no, 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 espérate. O sea, ahí ya te están regañando, entonces ahí podemos ver que se ejerce una dominación, pero en la hegemonía tú ya no te paras. Tú ya te esperas a tu hora de la comida. Entonces, como podemos ver, la hegemonía no es nada más el simple control, sino que es un control que ya hemos interiorizado, que ya lo hicimos, lo asimilamos, lo hicimos parte de nosotros, parte de nuestra conducta y de alguna manera ya fue consensuada entre los dominadores y los dominados. Entonces, de aquí se deriva que entonces la dominación, la hegemonía no va a requerir el uso constante de la fuerza ni de la vigilancia. La hegemonía, no, para ejercerla, no vamos a necesitar todo el tiempo ser vigilados y todo el tiempo que nos estén sometiendo. Solo cuando se comienza o alguien quiere romper alguno de los elementos hegemónicos. Y pues entonces aquí de algún modo podemos ver que entonces la hegemonía va a implicar la aceptación de esta subordinación. Vamos a aceptar ser subordinados, ¿no? Esto es algo que ocurre en la hegemonía, ¿no? Por eso es de que muchos personas revolucionarias, con ideas revolucionarias, luego les dicen, es que abre los ojos, date cuenta, tal, 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 ¿no? O sea, realmente, si hablamos, por ejemplo, la sociedad mexicana está muy hegemonizada, ¿no? Hemos tenido reformas que han sido terribles contra el pueblo y las hemos permitido. Y nunca dijimos nada del Fobaproa y todos nos endeudaron por miles de años, miles de años es un decir, ¿no? Pero nos endeudaron por muchísimos años. ¿Y para qué? Para rescatar a los bancos que eran de particulares y al final para que se los vendieran extranjeros. Entonces al final nosotros les pagamos los bancos a otros, ¿no? Los rescatamos para vendérselos y que se hicieron millonarios ellos a costa de nosotros, ¿no? Y así podemos tener muchos ejemplos en los cuales la hegemonía se cumple y la gente no protesta, ¿no? De hecho, hay por ahí un pensador francés de 1500, imagínense, 1500 tantos, que se pregunta, ¿por qué le hacemos caso al rey? Si somos más personas y el rey no es más que uno, ¿por qué le hacemos caso? Y luego dicta el rey leyes injustas contra nosotros y nosotros lo permitimos. Bueno, eso es la hegemonía.
¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, yo no vine ahorita a una clase de ciencias sociales ni de teoría. Ah, bueno, porque para entender a profundidad todos estos fenómenos históricos, etcétera, pues hay que tener esta cultura y este conocimiento, ¿no? Digo, es algo que dentro de la religión nos está faltando. Entonces es importante leerlo. Si alguien quiere comentar, ya saben que pueden levantar la manita, por favor. Me están apareciendo. Es que me suena el timbrecito, pero no sé si alguien levantó la mano. Bueno, vamos a continuarle. Ahora, entonces tenemos que las personas que fueron esclavizadas, ¿no? En América, y ya hablando más de los Yoruba, ¿no? En Cuba, en Brasil, en todos lados donde llegaron, pues de alguna manera hubo un momento en el que ellos fueron sometidos, en el que ellos primero fueron con las fuerzas, estaban encadenados, etcétera, etcétera, y con el paso de los tiempos, con el paso de los años, con el paso de generaciones, entonces fueron aceptando esa dominación, fueron aceptando el orden, ¿sí? Y entonces uno dirá, ah, bueno, pues entonces fueron totalmente hegemonizados. Y eso es lo que entonces nos diría la historia, de alguna manera, la historia oficial, ¿no? Que de alguna manera fueron hegemonizados todo, pero encontramos que a pesar de esa hegemonía, la religión persiste, con todos los elementos que tiene la religión, persistió en América, sin tener que traerse las cosas de nuevo de Nigeria, digo, ya hablando de la región Yoruba, ¿no? Sin tenernos que traer las cosas directo de allá, los elementos estaban aquí ya en América y perduraron. ¿Cómo fue posible eso? Entonces, ¿sí hubo hegemonía o no? Es algo que podríamos preguntarnos. Y por eso es que entonces hay que ir entendiendo los elementos que forman parte de esta resistencia cultural, porque los elementos ahí están. Tenemos la música yoruba, tenemos los rituales, tenemos los oráculos, tenemos incluso las técnicas de posesión, o sea, tenemos un montonal de conocimientos y de elementos que sí nos hacen preguntarnos, ¿realmente fuimos, o bueno, nuestros ancestros religiosos fueron homogenizados? ¿Sí? Y es aquí donde entonces vamos a rescatar lo que dice este autor. Él es un autor estadounidense llamado James C. Scott. Y James C. Scott tiene muchas publicaciones, ¿no? Él es politólogo, pero bueno, nació en 1936, me parece, y sigue hasta el momento, sigue con vida él, ya tiene 80 y tantos años, 86 me parece, y sigue produciendo, de hecho, académicamente. Y bueno, hay un libro que es un clásico de James C. Scott, que se llama, es este libro que aquí me quise poner la portada, que se llama Los dominados y el arte de la resistencia. Si a ustedes les empiezan a interesar estos temas, se los recomiendo muchísimo. Los dominados y el arte de la resistencia, ya es un clásico contemporáneo sobre estos temas. ¿Qué nos dice ahí James C. Scott? Bueno, ok, tenemos una hegemonía, esto ya digo, se puede constatar, pero James C. Scott se empezó a preguntar, pero la hegemonía realmente eh, se ejerce como Gramsci dijo, o sea, las personas ya dijeron, pues sí, ya acepté yo que soy un esclavo, ya acepté yo que este orden, etcétera. Entonces, James C. Scott lo que empezó a hacer fue a recuperar en fuentes históricas, empezó a recuperar elementos que tradicionalmente los historiadores no veían. Que digo, ahorita ya, ¿no? Ahorita es algo que un campo que se ha abierto mucho, pero que antiguamente no. O sea, estoy hablando de unos 40, 50 años, la historia siempre estaba pensando, ¿no? En los grandes sucesos, en los grandes personajes, y James C. Scott
fue en contracorriente y que dijo, espérate, vamos a dejar de ver eso y vamos a ver a los de abajo, a los dominados, no a los dominadores. No quiero hablar de Abraham Lincoln ni de Washington, no, quiero ver de los de abajo, ¿no? Porque, bueno, empieza a hacer esos estudios en la historia estadounidense. ¿Y qué es lo que encuentra? Que había canciones populares que por ejemplo, cantaban las personas, ¿no? Los que estaban esclavos en las plantaciones de algodón, los que estaban esclavizados en toda la parte sur de Estados Unidos. Empieza a haber canciones que ellos tenían, que se volvieron de alguna manera, podemos decir, tradicionales, ¿no? Del sur de Estados Unidos, en las cuales ellos hablan mal de los blancos y hablan mal del patrón, hablan mal del hacendado, y eso pues obviamente empieza James C. Scott a extrapolarlo a otros lugares, y lo podemos ver aquí mismo, ¿no? En América Latina, cómo realmente los dominados, personas que viven hegemonizadas, los dominados, realmente tienen estrategias, realmente tienen elementos con los cuales ellos pueden tener, dice James C. Scott, como pequeñas venganzas. Sí, tenemos pequeñas venganzas, ¿no? De contra aquellos que nos hacen daño. Les pongo un ejemplo. Esta canción de cuna, ¿no? La de Duerme Negrito, ¿no? Que cantaba Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que le dice la mujer al bebé, le dice, es que si no te duermes va a llegar el diablo blanco. O sea, están satanizando, demonizando al blanco, ¿no? Digo, eso es por poner un ejemplo. Y podemos encontrar otro montonal de ejemplos en juegos, por ejemplo, una manera en que podemos ver estas pequeñas resistencias son, por ejemplo, en las fiestas, en las festividades, ¿no? En las que realmente se ponían máscaras y podían actuar haciendo parodia, ¿no? De los ricos. Tenemos, por ejemplo, aquí en México la famosa Catrina, ¿no? Que en realidad fue pues una caricatura que comenzó como crítica a las clases dominantes, por ejemplo, del periodo del porfiriato, ¿no? Entonces, como pueden ver, existen todo un montonal de elementos con los cuales los dominados, los de abajo, los que están subordinados, los sectores subordinados de una sociedad, pueden generar pequeños métodos de resistencia en los cuales o a través de los cuales se desfoga un poco de la presión que los pueblos tienen, ¿no? Que los pueblos de alguna manera pues tienen respecto al hecho podemos decir como un estrés social. Porque bueno, sí hay un estrés, sí hay un enojo a nivel cultural, a nivel social, que si no se desfoga, si no tiene pequeñas salidas, en algún momento explotan. Entonces, lo que estudia James C. Scott es de que los dominados muchas veces toleran o aguantan o logran aguantar a través de la dominación, no tanto como decía Gramsci, porque es que ya la acepté, no, sino porque tengo maneras a través de las cuales puedo yo eh, resistir. ¿Sí? Puedo yo resistir y puedo tener pequeñas venganzas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la religión del vudú. La religión del vudú es una religión que originalmente viene de África, de una tribu llamada Fon, que viven en Benín, ¿sí? En África. Y los Fon, pues obviamente igual que los Yoruba, fueron esclavizados, traídos a América, bla, bla, bla. Y en el área de Haití, pues la mayoría de personas esclavizadas fueron Fon, y ellos pues igual conservaron su religión. ¿Y qué ocurre? No la podían practicar como tal, pero hay un suceso con el cual comienza la independencia de Haití, en la cual varios esclavos, varias personas esclavizadas huyen hacia un cerro, y entonces matan o sacrifican un cerdo negro, y ahí es donde comienza toda la revolución de Haití,
pero al mismo tiempo ahí comienza también la religión del vudú que hoy conocemos. Entonces, para que vean entonces cómo existe este tipo de cuestiones, ¿no? Al nivel pues religioso. Entonces, bueno, tenemos entonces esto. Ahora, eh, ¿por qué vemos todo este preámbulo un poco más sociológico, si ustedes quieren? Por lo siguiente, porque entonces vale la pena preguntarnos qué cosas dentro de la religión yoruba sí fueron o no fueron. Y en este primer punto, si en algún religioso lo llega a ver, digo, en algún momento, y espero que así sea, van a decir, no, este güey está loco, ¿no? ¿Cómo que se va a poner a dudar si hubo o no sincretismo? Bueno, viendo estos elementos conceptuales, uno sí se puede preguntar, ¿realmente hubo sincretismo en la religión yoruba? Porque acuérdense que ahorita vamos a ver esta parte de los legados, pero también la resistencia cultural. Sí, y estos elementos que traemos nosotros como parte de esa resistencia que nos fueron legados, que nosotros ahorita tenemos como una herencia y que muchas veces ahí las tenemos y no las notamos, ¿no? Como vamos a ver ahorita. Entonces, la primera pregunta, ¿sí hubo sincretismo o no hubo sincretismo en la religión yoruba afrocubana? O sea, en las reglas de Ocha e Ifá afrocubanos. ¿Hubo o no sincretismo? Ojo, no me estoy metiendo con palo, ni con candomblé, ni vudú, ni ninguna otra religión afroamericana. Me estoy refiriendo a la regla de Ocha y Ifá afrocubano. Entonces, ¿hubo o no sincretismo? Todos me dirán la respuesta fácil y rápida, sí, pues tenemos aunque tenemos la idea de los orishas, pero nuestros mayores tenían esto, de que no, la Virgen de las Mercedes es Oshun, y que entonces que la famosa Santa Bárbara es Shango, porque miren los elementos, ¿no? Tienen un arma, tienen el rayo, los colores, esta parte del pataquí en el que Shango se viste de mujer con la ropa de Oya, ¿no? Para escapar de una torre en que lo tenían ahí sus enemigos rodeado, ¿no? Y entonces él sale y él escapa, o sea, pues sí, ¿no? Como que sí hay elementos, bla, bla, y tú dices, no, pues es innegable el sincretismo. Pues bueno, yo me lo pregunto y me lo cuestiono si de verdad fue sincretismo por la siguiente razón, porque sincretismo dentro de la historia y la antropología va a ser una mezcla de elementos culturales, religiosos, etcétera, depende en qué ámbito se está hablando del sincretismo. Entonces, vale la pena preguntarse, ¿realmente hubo sincretismo? Porque cuando uno se pone a analizarlo de manera profunda, uno no encuentra que hubo esa mezcla. No hubo esa mezcla como tal. Lo que podemos encontrar fue esta equivalencia entre orillas y deidades o santos católicos vírgenes, ¿sí? Que de alguna manera, si uno lo comprende realmente cómo funciona en la religión, realmente no hubo la mezcla. Voy a poner un ejemplo muy burdo de secundaria. Puede ser que yo mezclo agua con azúcar y y cuando lo veo, ¿no? Cuando veo la mezcla, la fase, ¿no? De la mezcla, pues en realidad yo puede ser que ya no veo dónde está el azúcar, dónde está o sea, dónde están los granos de azúcar dentro del agua. Entonces, o sea, aquí hay que ver que entonces realmente no fue una mezcla, o por lo menos no fue una mezcla homogénea, ¿no? Recordando todas nuestras clases, ¿no? Desde la secundaria, ¿no? Realmente fue en todo caso, una mezcla heterogénea, ¿no? En la que pues, si mezclo agua con aceite, las revuelvo y se ve ahí como una cosa de aspecto medio pues medio turbio y con el tiempo se empiezan a separar. En todo caso, algo así pudo ser. ¿Por qué? Porque el sincretismo habla de una mezcla o de una fusión. Vamos a verlo, por ejemplo, en México. En México realmente sí hubo un sincretismo.
¿Por qué? Porque realmente lo que hicieron los españoles, los dominadores, los conquistadores, pues realmente lo que hicieron fue borrar la religión azteca y las religiones indígenas. ¿Cómo? Poniendo sobre sus templos iglesias y sobre sus deidades poniendo otras, con historias como la Virgen de Guadalupe, ¿no? En la cual, miren, en este cerro que era un lugar sagrado para ustedes, ¿no? Ahí se apareció la Virgen de Guadalupe. Entonces empiezan a decir, ¿quién es esa? No, pues es la madre, tiene que ver con esto, lo otro. Y entonces los indígenas decían, no, pues sí, tienen cosas que se parecen a Tonantzin. Ah, bueno. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí mezclaron los dos y dejan de venerar Tonantzin para venerar a la Virgen de Guadalupe. Entonces, en ese sentido, podemos ver que sí hubo un sincretismo. ¿Por qué? Porque sí hubo una mezcla. Y entonces puede ser de que ciertos elementos que tú puedes encontrar o que pudieron haberse encontrado en el cerro del Tepeyac, en el culto a Tonantzin, pues son, por decirlo, reciclados, pero al mismo tiempo modificados y adaptados al cristianismo. Y entonces tenemos que siguen habiendo peregrinajes, tenemos que las personas siguen yendo de rodillas, sangrando, y porque es un sacrificio de sangre, ¿no? Al fin de cuentas, y podemos encontrar todos los elementos. Y entonces, ¿qué pasó? Se borró y se mezcló. Sí, o sea, se borró toda la religión anterior y se mezcló. Eso es un sincretismo. Por ejemplo, de las religiones antiguas indígenas no se tiene nada, o sea, no hay práctica real de ese tipo de cosas. Tenemos siempre prácticas sincretizadas. Tenemos a los huicholes, ¿no? Que van a los brigáricas, ¿no? Van por el hongo y dicen y le llaman precisamente pues que como que si fueran Cristo, ¿no? El hongo, y así podemos ver que realmente no hay como que o sea, en algún momento lo que hicieron realmente se borró. Todo lo que ellos tenían construido y se fundió totalmente con lo cristiano. Por eso es de que luego podemos ver que están rezando mientras están con el jicuri, ¿no? Y aunque sí hay ciertos elementos que perduran, ¿no? De que si el venado azul o cosas así, pero realmente está muy cristianizado y ya no se pueden separar una cosa de la otra. Y incluso ya se borró la religión indígena original porque se mezcló totalmente con el catolicismo, que además fue el que la hegemonizó, ¿no? De alguna manera. Entonces, eso es sincretismo. Ahora, en la religión yoruba, ¿qué pasó? Por eso elegí poner aquí esta imagen de lo que le llaman las 7 potencias africanas. Ojo, las 7 potencias africanas no se utilizan realmente en Nocha e Ifa, es en realidad algo que se utiliza en espiritismo, porque en Cuba nació lo que se llama espiritismo cruzado. Se le llama espiritismo cruzado porque mezclaron el espiritismo de Kardec, de Alan Kardec, que si ustedes lo revisan es muy cristiano, lo cruzaron con elementos yorubas. Y entonces, por medio de esta cuestión de identificar a los santos y vírgenes con orishas, entonces todo eso lo mezclan con espiritismo y entonces sale esta idea de las 7 potencias africanas, ¿no? Que, bueno, no se alcancen a ver en la imagen, por ejemplo, a Jesucristo le ponen Olofin, este... por ejemplo, es el Eguá, es ¿cómo se llama? El patrón de los caminos, se me fue el nombre. Por ejemplo, Ogún con San Juan Bautista, Orula, San Francisco de Asís, Changó con Santa Bárbara, y etcétera, ¿no? O sea, ahí tenemos ahí las vírgenes, ¿no? La de Ochun con la Virgen de la Caridad, Yemayá con la Virgen de Regla, Obatalá con la Virgen, ¿cómo se llama? De las Mercedes. Entonces, encontramos que realmente aquí hubo todo aquí sí se ve un sincretismo, ¿no? De alguna manera, pero sin embargo, aún con todo, no ocurre como los sincretismos se han dado o se registran en la literatura, ¿no? O sea, aquí más que encontrar sincretismos o que haya habido un sincretismo en la religión yoruba, lo que hubo fue buscar la equivalencia para yo poder seguirle dando culto a Changó,
yo poder seguir dándole culto a Ochun, a Yemayá o Batalá o a quien sea, pero escudándome en que, mira, le estoy rezando al santo, ¿eh? Entonces, aunque yo le estoy rezando una oración a Santa Bárbara, mi mente está pensando en Changó. Sí, eso es algo que se pierde en el sincretismo en la vida real. De ahorita la gente le reza a la Virgen de Guadalupe y no están pensando en Tonantzin, están pensando en la Virgen de Guadalupe. Que obviamente la Virgen de Guadalupe mexicanizada no es la Virgen de Guadalupe de España, ¿verdad? Pero es la Virgen de Guadalupe y ya no estás pensando en Tonantzin. Entonces, lo que hay que ver aquí, lo que podemos encontrar, es de que en la región yoruba no es eso. Yo sí le rezaba a Santa Bárbara, rezaba a San Francisco, pero yo pensaba en Chango y en Orula. Entonces no hubo un verdadero sincretismo. Si lo vemos al pie de la letra, no hubo sincretismo. Lo que hubo fue entonces una estrategia de resistencia cultural. Es una estrategia de resistencia a la hegemonía cultural de esa que nos hablaba Gramsci, en la cual yo me permitía ya ser dominado. Nunca hubo el consenso realmente de los yoruba de decir, sí, sí, yo ya voy a abandonar mi religión. No, yo voy a continuar con mi religión, pero como ya sé que me vas a azotar o me vas a matar o me van a poner ahí una condena bien fea por seguir con mis orillas, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Por aquí voy a fingir que adoro a tus santos y por aquí voy a seguir con mi religión y por aquí le voy a rezar a tu santo o a tu virgen, pero aquí lo estoy rezando a mi orilla. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que lo que llamamos sincretismo, que en realidad yo creo que debería cambiarse el término, en la religión yoruba, entonces va a ser esta estrategia de resistencia cultural. Sí, que también, como dice ahí, no solo va a ser resistencia cultural, sino también va a ser religiosa e identitaria. Entonces, bueno, ya hablamos un poco del sincretismo, ¿no? Como para empezar a preguntarnos, ¿realmente hubo sincretismo o no? Ahora vamos a ver otra cosa. Hay un antropólogo, de ese libro quiero hacerles algún día alguna plática, también metiendo un poco de cosas académicas, porque eso hay que hacerlo. Eh, Hay un antropólogo francés, se llamaba Marc Augé, escribe Marc Augé. Y Marc Augé tiene un libro que es un clásico también, que se llama Dios como objeto. Sí, Dios como objeto. Y lo encuentro tan fácil en PDF, si quieren se los comparto. Y entonces, en este libro de Dios como objeto, es muy interesante porque pues, precisamente lo que retrata son todas estas religiones como la nuestra, en la cual Dios realmente se puede identificar con un objeto físico. Lo que nosotros en la religión llamamos fundamento, lo que antropológicamente llaman fetiche, lo que pues realmente podemos en la antropología llaman que somos religiones animistas. ¿Por qué? Porque yo a un elemento natural le estoy dotando de cierta vida. Por ejemplo, las piedras de mi orilla, mi eshu, que es una piedra con un amasijo de cemento y las cargas, o mi leguá, que solo es una piedra, mi ogunu sí que en realidad solo son dos piedras, etcétera. Yo les estoy dotando de, o yo estoy reconociendo en ellos como religioso una naturaleza más allá del solo objeto. Entonces es ahí donde, bueno, se dice que somos religiones animistas, ¿no? O así se caracterizan. Entonces, bueno, cuando uno va a coronar santo, ¿qué es lo primero o de las primeras cosas que uno se empieza a ver, ¿no? Pues oye, pues en que tus soperas, ya tienes tus soperas, y va a comprar tus soperas, ¿no? Y hay gente que quiere comprar soperas tan bonitas como las de la imagen, otros que de repente, pues ni modo, tenemos que comprar la sopera más sencillita, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, esta idea de la sopera y las soperas y luego carísimas y etcétera. Y no nos ponemos a pensar, espérate, ¿y de dónde viene esto de la sopera y todo? ¿No? La sopera
realmente debemos estar muy orgullosos los religiosos de la línea afrocubana. Es algo que luego nos critican. Yo lo he escuchado como crítica de parte de los que practican ramas nigerianas, porque dicen, no, 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 es que Nigeria lo que de verdad debe ser, y luego la gente que no sabe mucho repite, no, 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 es que los orillas no se guardan así, los orillas en verdad deben ir en jícaras, ¿no? En igbas, ¿no? Como le llamamos a las jícaras, deben ir en igbas y tapaditas y que no llenas de conchitas o cosas de conchitas o lo que quieran y con el fundamento del orilla adentro. Eh, y nos critican mucho la sopera. Sin embargo, nosotros como afrocubanos debemos estar bien orgullosos de las soperas. ¿Por qué? Porque las soperas, ¿sí? Para los que no están muy informados de la religión, pues las soperas son aquellas vasijas en las cuales nosotros guardamos o que nos sirven de receptáculo de los fundamentos de nuestras orillas, ¿sí? Digo, no es un secreto, todas las orillas se fundamentan en piedras, entonces cada orilla dentro de la sopera hay piedras que en determinado número, determinado color, tomadas de determinados lugares dependiendo de la orilla, más otros elementos que tiene cada orilla en particular, incluso que pueden cambiar dependiendo del camino de cada orilla. Entonces, en ese sentido, las soperas son eso, son un símbolo de victoria. ¿Por qué? Porque sucede que las soperas se empezaron a utilizar por la siguiente razón, una razón muy inteligente por parte de nuestros abuelos religiosos. Cuando llegaba un español y decía, sí, yo te veo que le rezas a Santa Bárbara, pero de repente si te cachaban con las piedras, con tu fundamento de Shango, ¿qué pasaba? ¿Qué hacías? Pues te iban a azotar. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, pues si yo soy una persona que, por ejemplo, los Yoruba fueron muy utilizados como esclavos en las casas, ¿sí? Fueron utilizados de servidumbre en casas. ¿Por qué? Porque a diferencia, por ejemplo, de los bantú, ¿no? De donde la etnia, principalmente los bantúes, son de Congo, de donde de esta línea étnica es de donde viene el palo mayombe, pues ellos eran guerreros, ellos no se dejaban, tenían el carácter de pocas pulgas. En cambio, los Yoruba eran más amigables, ¿no? Tenían el carácter como más tranquilo, por eso a los españoles les gustaba que los Yoruba fueran los que estaban en casa, los que criaban a mis hijos, los que iban a ser los sirvientes dentro de casa como mayordomos, algunos sí, los tenían trabajando en el campo, pero eran más acogidos para labores en casa. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues si yo quiero tener ahí a mi orilla cerquita de mí, porque pues lo necesito, lo quiero, necesito que esté conmigo, eh, pues ¿qué ocurre? Pues de que si estoy, por ejemplo, trabajando en la cocina y para que no vean que ahí tengo mi fundamento, ¿qué hago? Ah, pues lo escondo en un elemento que no sea extraño ver dentro de la cocina. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues los pusieron dentro de las soperas. Y entonces llegaba un español o una española, o bueno, digo, cualquier persona que fuera de la clase dominante, y llegaba y pues llega a la cocina y encuentra los elementos que hay en cualquier cocina, ¿no? Si nuestros ancestros yorubas hubieran estado, no sé, en otro tipo de trabajo, pues seguramente todos los hubieran puesto en otras cosas, ¿no? Pero entonces, ¿qué ocurre? La sopera de alguna manera fue con lo cual pudieron disimular, porque todos podían llegar los españoles a la chocita, al jacal, donde vivían las personas, ¿no? Los sirvientes, y pues no hay nada raro, o sea, tienen su casa y tienen sus cosas, etcétera, y tienen pues, sus enseres de cocina, ¿no? Como entre ellos las soperas, las ollas, quieran llamarles, entonces las vasijas estas, todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final esta cuestión que nosotros heredamos de que a cada orilla lo vamos a guardar en una sopera, en realidad es un elemento que vino de ahí y que vino de esta manera de engañar a los dominadores, que es uno de los elementos de los que habla este autor, James Scott,
¿no? De que realmente los dominados encuentran maneras de engañar a los dominadores. Y una de ellas, por ejemplo, para nosotros fueron las soperas. Entonces, cada vez que vayan a comprar una sopera para un orisha, recuerden que es esto se llama en historia y en sociología se llaman sedimentos culturales y sedimentos históricos. Eh, Les estaba hablando, por ejemplo, otra vez con Lore, por ejemplo, en Ciudad de México, no recuerdo exactamente en qué calles son, ¿no? Pero digo, si han andado y caminado por el centro de Ciudad de México, no, recordarán que hay una muy famosa, una esquina de una casa en la cual una de las piedras que utilizaron para pues soportar la casa tiene tallado un quetzalcóatl y sobresale de la pared la cara de la serpiente y está ahí en pleno centro de la casa, ¿no? Ese tipo de cosas, por ejemplo, son sedimentos históricos. Por ejemplo, la otra vez que también fui aquí al pueblo de Coatepec, que fue, bueno, fue un centro muy importante de café, sigue siendo, pero hubo una época en la cual bueno, ¿no? Desde principios del siglo XX hasta por los 80s, todavía 90s, Coatepec fue un centro en el cual había mucho corte de café y en varias casas de cercanas al centro tenemos que tienen zaguanes muy grandes, porque era donde entraban los camiones, dejaban los costales, y algo bien interesante como un sedimento histórico. En varias cocheras de casas de esa zona de Coatepec, cercanas al centro, en las cocheras hay una ventanita. Sí, en una pared a un lado de la cochera hay una ventanita. ¿Por qué? Porque era ahí donde les pagaban el corte del café a los cortadores. Por la ventanita ellos llevaban el costal, les decían cuál les pesaban el bulto, ¿no? Que ellos llevaban y les daban un papelito diciendo cuántos kilos cortaron y entonces ya pasaban a la ventanita, les daban el papel y ya les pagaban el dinero de acuerdo a los kilos, ¿no? Que habían cortado de café. Entonces, como podemos ver ahorita, esas casas ya no tienen ninguna actividad cafetalera, ya las heredaron tal vez los nietos de los últimos que fueron beneficiarios, ¿no? De los cortes de café, y en realidad, y ahí está, y es un sedimento histórico. Entonces, bueno, hay que entender que en todos lados podemos encontrar ese tipo de sedimentos históricos y culturales, y la sopera es uno de ellos. El uso de la sopera en nuestra religión, en nuestra rama afrocubana, es parte de ello. Por eso esta idea de que no, yo los voy a poner mejor en calabazas y en igbas, es muy bonito y si ustedes quieren hacerlo, pues háganlo, pero realmente podemos honrar la memoria de nuestros antepasados religiosos afroamericanos usando la sopera. Y cada vez que tengan una sopera, recuerden que alguien tuvo que esconder ahí un orilla, que a la prisa, que con miedo de que no le fueran a destapar la sopera a ver qué había dentro, etcétera, etcétera, y nosotros heredamos esa tradición del uso. ¿Sí? Entonces realmente hay que entender, ¿no? Que cada elemento de nuestra religión proviene de una resistencia cultural, de una resistencia religiosa, de una resistencia pues para preservar la identidad, ¿sí? Entonces eso es algo muy importante. Bueno, otro elemento que en el que podemos encontrar este legado, ¿no? De la resistencia cultural religiosa es uno que, por ejemplo, han criticado mucho los de rama nigeriana, ¿no? Hay muchos de rama, bueno, me voy a corregir. Muchos afrocubanos de que se iniciaron como yo y como casi todos aquí, y que después decidieron o los sedujeron para decirles que se van a volver ahora de rama nigeriana. Hay una ceremonia que yo no sé quién se la inventó, no sé de dónde, que le llaman homologación de IFA, ¿no? Que si tú fuiste un babalao cubano y te quieres ir al nigeriano, te hacen una homologación. Yo no sé en qué Odu pueda venir esa ceremonia, porque cuando los Odum fueron escritos no había rama afrocubana, entonces tú no necesitabas hacer una homologación, entonces simplemente no había esa ceremonia, pero bueno, alguien se lo inventó. Entonces, fíjense cómo muchos de los que han transitado de ser religiosos afrocubanos a las ramas nigerianas, realmente una de las cosas que más critican es este elemento,
que en los pataquís hayan cuentos. Dicen, no, el IFA afrocubano es un invento, el IFA afrocubano es una mentira, y etcétera, etcétera, ¿no? Y no es así. Hay que entender por qué y cómo, ¿sí? Y esto tiene que ver con esa cuestión de los legados y las resistencias culturales en la religión. Puse aquí 3 ejemplos. Hay varios pataquíes de IFA que en realidad cuando uno los ve, digo, si uno tiene un bagaje cultural que le permite observarlo, uno va a notar que hay pataquíes o que son cuentos para niños, cuentos europeos, ¿no? Para clásicos para niños, o que algunos de ellos van a ser, por ejemplo, parte de mitología. Ahorita les cuento uno que no metí aquí en las imágenes, y etcétera, ¿no? O sea, vamos a encontrar que van a ver como pataquíes que en realidad no son historias yoruba, y nada más le metieron o le cambian los personajes para meterle a Orula o a Eleguá o etcétera, ¿no? Y otros, hay que entenderlo también, hay cuentos que son universales. Ahorita voy por pasos. Entonces, bueno, primero, esta imagen acá corresponde a una ilustración del cuento del Ruiseñor y la Rosa y el Ruiseñor, de Oscar Wilde. Hay un pataquí en el signo de Yogbe, en el cual se cuenta que uno lo lee y es un resumen de la historia de Oscar Wilde, de este hombre que estaba muy enamorado de una mujer que era de adinerada y que pues este hombre pues no tenía dinero y pues quiere conquistar su corazón, y entonces llegaban muchos hombres a ver a la mujer, ¿no? Para tratar de conquistarla con grandes ramos de flores, y ella dice, oh, gracias por sus rosas, pero a mí me conquistaría una rosa roja, pero ahorita no hay rosas rojas, no es temporada de rosas rojas, y entonces nadie me la puede dar, ¿no? Entonces este hombre empieza a llorar, de que no le puede dar una rosa roja a la mujer y mucho menos un ramo de rosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que un ruiseñor que escucha a este hombre sufriendo decide sacrificarse, y entonces choca su pecho con una espina para que la sangre caiga sobre la rosa y entonces se tiña de color rojo. Y como distaba más sangre porque no era suficiente, no le importa sacrificarse al grado de que la espina perfore su corazón, y entonces la rosa se tiñe totalmente de rojo, ¿no? Por la sangre. Entonces ya el hombre encuentra la rosa, va, se la da a la mujer, y para cómo la mujer lo manda a volar. Bueno, esa historia la encontramos en el Yogbe. Es una de las que yo he visto que han criticado mucho los Rama nigeriana, o estos conversos de Rama nigeriana, y en la cual pues dicen, no, el IFA cubano es una mentira porque estás metiendo cuentos. Ojo, si uno lee los signos del IFA afrocubano y del IFA nigeriano, vamos a ver que el contenido es casi igual. ¿En qué sentido? No en el contenido, si yo quiero ver un S, o sea, una historia, un verso nigeriano y un pataquí, obviamente no, eso no va a ser igual, ¿no? Sino las moralejas y los consejos que nos da IFA. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer nuestros mayores? Bueno, tuvieron que buscar dentro del repertorio cultural de los dominadores, en este caso los europeos, tuvieron que buscar dentro del repertorio de los dominadores elementos o historias que pudieran servir para que ellos entonces pudieran plasmar ese mensaje o esos consejos de IFA. Entonces los cuentos fue algo que fue muy común, que era muy común, que ellos escuchaban, que contaban. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues simple y sencillamente, por eso tomaron cuentos que tienen la misma moraleja, porque aquí, ¿cuál moraleja se puede sacar? Pues de que no te sacrifiques por otros, porque muchas veces no van a tomar en cuenta tu sacrificio. Y por un lado habla de que este hombre en la historia de que estuvo muy enamorado de la mujer, va y le da al final la rosa, y la mujer al final lo rechaza, y entonces él, porque le llevó solo una rosa y no un ramo,
y entonces él también se desenamora de ella. O sea, en Iyogbe nace, y Lisifake nace y muere el amor. Entonces podemos encontrar estos mismos elementos en esa historia y son los mismos elementos de los que habla Iyogbe Meiji. Entonces, ¿qué ocurre? Pues simplemente ellos tomaron esta historia de la literatura universal y la pasaron o la metieron como parte de IFA, ¿no? Pero, y no importa entonces aquí de dónde venga, sino el contenido. Ahora, viéndolo desde nuestras teorías que ahorita estamos viendo, fíjense lo interesante. Ahora no fue que ellos fueran despojados de un elemento cultural, sino que aquí los dominados, en este caso los afrodescendientes, lo que hicieron fue robar o tomar prestado un elemento cultural del dominador. O sea, aquí se volteó el rol. Si aquí el rol se volteó y entonces pudieron tomar un elemento, ¿no? Esta otra historia que va acá, esta imagen de en medio con este hombre con la muerte, hay muchísimos cuentos. Aunque es un cuento de los hermanos Grimm, que le llaman el ahijado de la muerte, este cuento existe contados de muchas maneras en varios pueblos. O sea, desde la antigüedad se puede encontrar esta historia de el ahijado de la muerte. Tenemos incluso los mexicanos, nosotros tenemos nuestra propia versión. Si ustedes han visto la película de Matcario con López Tarso, o han leído, mejor aún, han leído la novela de Benjamin Traven, van a ver que es esa historia de un hombre que logra, o de alguna manera, consigue el favor de parte de la muerte, y entonces este hombre puede decidir quién vive y quién muere. Y entonces, bueno, se va metiendo en problemas hasta que, pues bueno, casi siempre acaba muriendo él mismo, ¿no? Entonces, bueno, esta historia es la que compartí, bueno, una variante de esta historia es la que les compartí hace unos días en estas infografías de ¿Sabías qué? ¿No? De esta película que está ahorita en Netflix. Se me fue el nombre. Bueno, ahorita les digo el nombre, Acunilapo o algo así, se me fue el nombre. Pero bueno, es esa misma historia de un hombre, que ustedes yo creo que por ahí la han escuchado también en otras versiones, de un hombre que logra encerrar a la muerte en un costal, en una bolsa, y entonces él puede de alguna manera tener cierto control de quién vive y quién muere. Bueno, es esta historia. Sí, y le encontramos y es parte de la literatura universal y de los cuentos universales, y no significa que el IFA afrocubano sea un robo, que es una mentira, que fue una invención, no, simplemente está recogiendo esa misma historia de los elementos culturales del dominador, ¿no? En este caso la cultura pues colonial, europea. Esta otra historia, por ejemplo, es es una historia, ¿no? Que tiene varios nombres, entre ellos el cuento de Managüí, en el cual, y existen muchas versiones de esta historia. Esta imagen que podemos ver acá, la historia es la siguiente, de un hombre que está enamorado, bueno, quiere casarse hay una familia que tiene dos hijas, dos mujeres que son hermanas, y entonces pues quiere casarse con alguna de ellas, y la idea es de que solo podían casarse o desposarlas si adivinaban sus verdaderos nombres o si adivinaban sus nombres. Y pues bueno, la historia al final es de que este hombre le pide la ayuda, bueno, a ver si Lore puede venir a ayudar ahí en eso, de que pide la ayuda de un perro o un ser que se convierte en perro, no recuerdo bien ahí esa parte, y entonces él averigua el nombre de una de ellas. Si ustedes recuerdan el pataquí, Orula estaba enamorado de Oshun y nadie sabía su nombre y solo la podía desposar un hombre que supiera el verdadero nombre de ella. Y entonces su mamá siempre decía Iyalote, Iyalote, delante de la gente. Y entonces Orula hace Bo, llega, le da a Elegua de comer y Elegua le dice, no te preocupes, yo te voy a averiguar el nombre, y Elegua se convierte en ratón. Y entonces el Elegua se mete en la casa como ratoncito, está por ahí vagando,
Y entonces lo que hace Legua es de que se queda ahí varios días, hasta que escucha que un día la mamá, ya se van todos los pretendientes, y en la noche la mamá le dice, le dice, Yalote, Yalote, ven, Yalote, y entonces no hacía caso, y decía, Oshun, te estoy diciendo que vengas. Entonces Legua dijo, su nombre es Oshun. Entonces ya va, le cuenta a Orula llega y pide la mano de Oshun, y pues le dices que ella se llama Oshun, y entonces ya, la ¿cómo se llama? Ya se la dan como esposa, ¿no? Aquí en la historia, si no recuerdo, en otra variante, que estas son de otras culturas, podemos encontrar que el perro encuentra el nombre y se lo olvida y va regresando varias veces hasta que ya lo recuerda, ¿no? O sea, realmente ahí la historia es como más grande, nosotros tenemos una versión simplificada. Bueno, todos estos cuentos que en realidad son pataquíes, que nos dicen cosas de los Odun de Ifá, al final también son parte de esta resistencia cultural. ¿Por qué? Porque estás tomando o robando, si lo quieren ver así, elementos culturales del dominador, del que te está esclavizando, para tú poder continuar con tu tradición. ¿Sí? Es un tipo de resistencia, tomar los elementos del otro para tú continuar con lo tuyo, porque muy seguramente varios de los que llegaron o de los que fueron después ya nacidos en América, tal vez ya no tuvieron el entrenamiento de IFA de Nigeria, no pudieron estar todos los días desde los 7 años hasta los 21, 22 años, no pudieron estar recitando los Odun de IFA de memoria. Entonces, ¿qué ocurrió? En lugar de contarle o aprenderse los Odun de IFA como versos, que además no les dejaban hablar el idioma tan fácilmente, entonces mejor se aprendieron cuentos que pudieran decirles la misma moraleja. Entonces se dan cuenta, ahí hubo un elemento de resistencia. Y cada cuento de cada pataquí, lo mismo que con las óperas, significó que una persona tuvo que idear la forma de poder conservar algo de la cultura en esta condición, ¿sí? Y entonces es un elemento elogiable que realmente las personas de la rama nigeriana están demeritando incluso su propia rama. ¿Por qué? Porque al final nuestros mayores también fueron yorubas, nigerianos, y nuestros mayores tuvieron que encontrar la manera y legar esa manera a las siguientes generaciones, esa manera de conservar el conocimiento. Y esa fue una de las estrategias. Otra cosa parecida ocurre con los pasajes bíblicos. No sé si les ha pasado a ustedes que se pregunten por qué los signos de Ifá me hablan de cosas cristianas, ¿no? Por ejemplo, tenemos signos de Ifá que nos hablan de una historia que es la Torre de Babel, nada más que en lugar de decir que Dios se enojó, Olofin se enojó. Tenemos también diluvios, en el que Olofin se enojó que la humanidad era muy mal y la destruye. Tenemos, por ejemplo, no Meiji, ¿no? El Calvario. Incluso tenemos un camino de Obatalá, que es Obatalá Oba Moró, en el que se le limpia la cara y queda su cara en el lienzo, ¿no? En la tela en la cual le secaron la cara y toda esta cuestión, y se sincretiza con el Cristo del Calvario. Por ejemplo, mi propio signo Huetumaco, en ese signo dice Ifai que nace la matanza de los santos inocentes, etcétera. O sea, vamos a encontrar que hay pasajes bíblicos que están escritos como pataquíes, y es exactamente lo mismo que con los cuentos. Cuando tú no tienes la manera de cómo explicar algo, y entonces tienes que tomar pues elementos de la cultura, incluso en este caso de la religión que te quieren imponer, pero dense cuenta, no es un sincretismo, en el sentido de que no borré mi propia cultura, no borré mi propia religión para tomar los elementos de esta otra y medio mezclarlos. No, aquí yo estoy utilizando las historias de ellos para yo poder continuar con mi religión. Estoy tomando elementos religiosos tuyos para poder continuar con los míos. Eh, Algo parecido, una vez alguien me preguntó hace poco de por qué la iglesia, por qué al Yabó lo llevan a una iglesia, por qué vamos a hacer cosas en una iglesia, y uno se lo puede preguntar muy claramente, ¿por qué? Bueno, por lo siguiente. En Nigeria hay un bosque sagrado
y una parte del bosque que es la parte más sagrada del bosque, que se llama el Igbodu. Y en el Igbodu es donde se supone que bajó Olofin, ¿sí? Donde bajaron los orishas, etcétera. Entonces, nosotros no tenemos ese lugar sagrado. ¿Qué hicieron nuestros antepasados yorubas estando ya en este contexto, aquí en América? Oye, pues, ¿cuál es el lugar sagrado al que nosotros podemos ir? ¿O qué lugar es el sagrado para ellos? Pues la iglesia. La iglesia es el espacio sagrado. Entonces es ahí donde se toman, les digo, estos elementos de ellos para poder continuar nosotros con nuestro legado religioso. Entonces digo, hay que entender también entonces todas estas cosas, ¿no? También por si alguno de ustedes o alguien de repente nunca fue católico y lo quieren llevar a la iglesia, que no se ponga, no, yo no voy a entrar a ese templo, no, es parte de una tradición y que cual implicó pues el sufrimiento de unos para conservarlo, ¿no? Para que nos pudiera llegar a nosotros. Y bueno, pues eso es de alguna manera esta cuestión de los legados, ¿no? Los legados históricos, la resistencia cultural en nuestra religión. Ahora les decía yo que quería un poco, a ver si pudieran o querían dar un poco de participación en todo esto que hemos hablado. ¿Qué otros elementos creen ustedes que, digo, valdría la pena comentar? ¿Qué otros elementos hay en la religión que ustedes pudieran haber de alguna manera identificado, que son parte de estos legados, de estas resistencias? Y ojo, como les dije, incluso parte de la resistencia es tomar prestados los elementos de ellos, ¿no? No sé si alguien quiera comentarlo. Sí, Juventino, ¿qué tal? Buenas noches. Pues lo que te comentaba hace unos días, ¿no? Sobre el paso del Santísimo de mi signo, que pasa al medianoche. El A mediodía. Santísimo es un elemento muy poderoso, muy fuerte en la religión católica, y lo tenemos nosotros, interpretado de una manera similar, pero sin tanta pompa, ¿no? Muy efectivo. Claro, ¿no? Esta idea que te dicen mucho de Yabó, ¿no? De que a mediodía y a medianoche pasa el Santísimo, ¿no? Baja el Santísimo Exacto. y recorre la tierra, ¿no? Esa es una idea, este, pues que de hecho por esa razón se reza el Ángelus, ¿no? Del catolicismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, exacto, ¿no? O sea, ahí podemos ver otro elemento prestado de allá para poder hablar de cosas, ¿no? Por ejemplo, hablar, incluso decirle santos a los orishas o hablar de ángel de guarda, digo que no son los términos correctos, pero son parte de esto, ¿no? Son parte de este legado que vino como fruto de esta resistencia cultural. No sé si alguien más tenga por ahí algún otro elemento que hayan como identificado. Hay otro Ujú, que, ya que estamos en eso, que me llama la atención. Es Oduduwa, ¿cómo ujú, lo tienes ahí? He leído que está dentro de una estructura metálica. ujú, Es un recipiente de plata. Es exactamente lo mismo que el sagrario en un altar católico, ¿no? ujú, ujú. Sí, exacto, ándale, ¿no? Dudúa vive en este cofre y que incluso este cofre también lo identifican con la caja de Pandora, ¿no? Digo, un elemento, pues, que no es propiamente religioso, pero sí de la mitología. El otro elemento mitológico que les iba a decir, que ocurrió igual que con la Biblia, o pasajes bíblicos, pero que es con mitología griega, es en Irete Kután, ¿no? Esta cuestión de por qué se le da de comer a la tierra. Si tú lo lees, el Pataquí, en el cual Ilogere tenía una hija que se llamaba Focoyeri, y Ashikolu, Eshu, Ashikuelu es un camino de Eshu. Ashikolu vivía bajo tierra, él era feo, etcétera, y la ve, se enamora, la roba, se la lleva a su casa, y entonces al final Inogere hace un pacto con Achikuelu para que Afocoyeri pudiera vivir 6 meses en la superficie y 6 meses bajo tierra, y esto da origen a las estaciones. Eso es lo mismitito que es el mito de Perséfone, sí, de los griegos. Entonces, si se dan cuenta, realmente
no dejamos de tener los elementos culturales, ¿no? En este caso, pues la mitología griega, ¿no? Digo, más por mencionarles otro, ¿no? Otro caso. Que les digo, no es de que nuestros mayores afrocubanos hayan inventado, tuvieron que tomar elementos porque por un lado perdieron los suyos, porque les digo, en Nigeria los niños desde que aprenden más o menos la edad de la primaria, que ya pueden leer y escribir, los entrenan hasta los 20, 21 años, más o menos la edad en que uno sale de la universidad. O sea, lo que uno se prepara desde primaria hasta universidad es lo que se prepara un religioso, sobre todo hablando de babalaos, en Nigeria. Pero aquí en América no obtuvieron eso. Entonces, para no perder estos legados, tuvieron que tomar elementos culturales del dominador, ¿no? Entonces digo, para entender que no es una invención, al contrario, fueron muy inteligentes, ¿no? No sé si por ahí alguien quiera comentar alguna otra cosa, un otro elemento. Un Este, elemento más es la cascarilla. ¿Por qué? La cascarilla, ¿qué es? Es cáscara de huevo molida y amasada con agua bendita, ¿no? Ah, claro, ajá, Y además, y además el uso que se le da que para pintar un semicírculo donde hay, al menos alrededor de la teja, donde hay 9 cruces. uh-huh. De hecho, El, el número 9, ¿no? Que luego el le número 9. sí. Bueno, eso ya es de otros niveles, ¿no? Al final de cuentas, va Bueno, para pero, lo mismo. pero en el catolicismo, por ejemplo, alguien muere y se le reza un novenario, ¿no? O sea, al final sí es Así el es. número 9, ¿no? Hay 9 cielos, Sí, 9 pasos que recorre el alma hasta que llegara a donde tenga que ir. claro, claro. Así es. Entonces ahí tenemos más elementos, ¿no? Y digo, ya no nos metemos con el espiritismo, que sea espiritismo, que sea lo que sea, porque también tenemos por ahí, ¿no? O sea, entonces, bueno, podemos notar, realmente toda nuestra religión es un legado, ¿no? Por eso es importante, pues ya casi como conclusiones, ¿no? Y entender que hay que estudiar mucho la religión, porque costó, ¿no? Costó que tuvieran que esconderse cosas, que tuvieran que de alguna manera pues aguantar latigazos, tener que ver la manera de ocultar las cosas, tener que aprender otra manera de poder comunicar el conocimiento. Siempre lo digo, cada canto, cada rezo, cada pataquí, cada elemento ceremonial que tenemos implicó esta resistencia. Y si hubo resistencia es porque hubo dominación. Y esta dominación costó dolor. A nadie de nosotros nos han dado latigazos como a ellos. A nadie de nosotros nos ha tocado ser despojados de nuestras familias, de nuestra cultura, etcétera, etcétera. O sea, hay que valorarlo. Por eso es bien triste ver que hay tanto charlatán. Por ejemplo, por ahí rondan mucho en TikTok y en las redes un tipo que en el Estado de México se hace pasar por palero y entrega muñecos, estos muñecos de plástico, y él les dice los babies, o sea, en lugar de decir y babies, les dice los babies, y y hace o imita ahí como si se hiciera un homiero y como si los lavara, y no sé qué tanta estupidez inventa este tipo, ¿no? O sea, tal vez como burla, jajaja, jijiji, puede estar, ¿no? Pero ya cuando nos ponemos un poco más serios, El clásico atrapapendejos. sí, claro, pero y al final es bien lamentable que ocurra que tanta gente como esa se está apropiando de la imagen de la religión, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más como comentario de conclusión, ¿no? Valorar cada una de las cosas, de los elementos que tenemos, y vale la pena preguntarse de dónde viene cada uno de ellos. No solo de qué signo nace o etcétera, sino cómo llegaron a nosotros, ¿no? A mí me gusta mucho el ejemplo de la sopera, ¿no? Es un elemento muy ilustrativo. Pues bueno, no sé si haya algún otro comentario final, de alguien que quiera comentar algo.
¿no? Sí, A ver, dime. me debes un pataquí sobre el caso de el Guarumbo. Yo me estaba Te lo acordando. envío, te lo envío, te lo envío. El de cuando Órale, pues. Batalá maldijo así a la Yagruma de Cuerumbo. Sí, sí, ahorita te lo envío. ¿Por qué no va al Pues, Longuero? Sí, sí, ahorita te lo envío. órale, pues. Pues bueno, pues muchísimas gracias, y digo a los que vayan a ver este video con el tiempo, pues ya saben que aquí en Semitas Yoruba y pues nosotros como miembros del ILEA de Fumbabá en la ciudad de Jalapa, Veracruz, pues siempre estamos tratando de dignificar nuestra religión, no en todos los niveles. Les doy las gracias por estar aquí, a los que estuvieron, a los que vieron esta grabación, y pues vamos a seguir en comunicación. No olviden que nos pueden seguir en redes sociales, ¿no? Semitas Yoruba en Facebook, hay una fanpage, el grupo de Semitas Yoruba de Estudio de Religión Yoruba, y en Instagram. Sí, entonces, no olviden también, pues, si quieren comentar, incluso se vale debatir, ¿no? Algunas de las cuestiones. Y pues, muchas gracias. Aquí estuvo con ustedes José Rafael Macedo Cruz, Olo Batalo Banlache, Aguano Número Petumaco. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, padrino. Bye. Hasta la próxima a todos.